Bueno, el día a día de un médico de un equipo de fútbol actualmente ha cambiado bastante desde la época de pandemia que nos está tocando ahora vivir. Pero te puedo explicar un poquito lo que hacemos nosotros en el día a día. Yo entiendo que cada maestrillo tiene su librillo y el día a día empieza hora y media antes de que empiece el entrenamiento, y lo que hacemos es una primera reunión con el coordinador de fisioterapia para establecer un poquito qué jugadores están disponibles para entrenar, qué jugadores no están disponibles, el procedimiento que tenemos que llevar a cabo con los jugadores que estén lesionados cada día, y a partir de ahí distribuir el trabajo entre fisioterapia y luego reunirnos con el cuerpo técnico, en este caso yo con los preparadores físicos, para establecer los criterios y las peculiaridades de cada jugador a la hora de realizar el entrenamiento. A partir de ahí empezamos a funcionar en la mañana hasta que empieza el propio entrenamiento, y ya luego es la asistencia al entrenamiento para ver que no ocurra nada, controlar el trabajo que se está haciendo con los jugadores tanto en el gym como en la fase de readaptación en campo, ver la evolución en transferencia de jugadores que están en esa fase de entrada con el grupo, y posteriormente pues evaluar el post-entrenamiento con los jugadores, tener un feedback con ellos de cómo se están encontrando y a partir de ahí ya manejar las pautas para el día siguiente. Bueno, yo creo que el médico en sí no influye más el equipo de trabajo en general. Yo creo que hoy día los médicos somos más gestores que muchas veces gestores de toda la información que movemos con el propio futbolista. Lo que intentamos es estar al día a día con ellos en todas aquellas circunstancias y situaciones que se van encontrando, e intentar resolverlas sobre la marcha y de la manera más inmediata. Nosotros influimos desde el punto que desde primera hora de la mañana estamos pendientes de que su estado de salud sea el más idóneo para poder competir al máximo nivel, tanto en el entrenamiento como en el día de partido. La influencia es total. El jugador tiene que confiar en el cuerpo médico que tiene, porque al fin y al cabo estamos trabajando solo para ellos. Entonces, pues mucha información, transmitirle la información que sea clara, que sea concisa, que él tenga claro qué es lo mejor para él, por qué hacemos una cosa, por qué hacemos otra. Y yo creo que es muy importante ya el tema de la información diaria y continua con el jugador, y que tengamos un feedback continuo por su parte. Pues mira, a nivel profesional yo creo que lógicamente la especialidad de medicina deportiva es la que más se amolda a la actividad deportiva, y en este caso al fútbol, siempre y cuando tengas una estructura en la cual tengas el apoyo de un equipo de traumatología y de otras especialidades en caso de interconsulta. Por lo tanto, a nivel puramente profesional, el que maneje sobre todo la especialidad de medicina deportiva. Y luego yo considero que es muy importante a nivel de fútbol el control y la experiencia dentro de un vestuario, el saber manejarse dentro de un vestuario y dentro de este tipo de población. Es decir, no todos los deportistas son iguales, no es lo mismo un deportista cuya disciplina es individual a la grupal, no es lo mismo, por ejemplo, un equipo de básquet que un equipo de fútbol, de la élite. Aunque el fondo y el trasfondo de todo es la salud del deportista, y probablemente vas a tratar una lesión de la misma manera, pero yo creo que es muy importante el conocer el vestuario, el tener la relación, como te comentaba antes, el tema de la gestión y de ser un buen gestor de la información y de los recursos con el jugador, con el cuerpo técnico, con la dirección deportiva. ¿Por qué? Pues porque manejamos, sobre todo en un club de élite, manejamos a personas y deportistas que económicamente requieren la máxima implicación, dado que
que un jugador de fútbol se pierda 2 partidos es un input importante para el club en cuanto a pérdidas personales del jugador, que siempre quiere jugar y quiere estar al máximo nivel, y luego colectivas para el club, porque al fin y al cabo es nuestro máximo activo. Muy bien, yo creo que es fundamental tener este tipo de acuerdos, porque para nosotros en el ámbito sanitario la formación continua es un hecho que debe de primar muy por encima de otras cuestiones. Y nosotros la verdad es que desde que llegamos aquí estamos muy implicados en el tema de la formación, en intentar que la gente se vaya formando cada año. Intentamos repartir el tema de los cursos de formación entre el personal y, hombre, la posibilidad que nos da FSI de tener a nuestra gente formada con buenos profesionales y con las últimas novedades a nivel científico, pues muy importante. Genial, genial. Yo creo que FSI probablemente obtendrá recursos del Betis, y nosotros de FSI, es decir, que es un acuerdo bidireccional en el cual probablemente ambas partes van a obtener el mayor provecho de esta relación, y de hecho debe ser algo que no tiene que ser ahora, sino que de cara a futuro se deba repetir de forma más frecuente.